nuevamente en Éxodo capítulo 16, en la versión NTV, ya NTV, la nueva traducción viviente. Y vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo, vamos a leer bastante, así que le pido que esté atento ahí a la lectura que vamos a proyectar y también a su Biblia, que me imagino que usted trae su Biblia, ¿cierto? Como buen cristiano anda con su Biblia en el celular, ya sea física, tenemos que andar con la palabra de Dios. Vamos a leer hasta el versículo 21, así que esté atento a lo que vamos a leer. Éxodo capítulo 16, desde el versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y de Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban ellos. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Y mire lo que dice la palabra: con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. Versículo 5, el sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: antes de anochecer, esto puede, léalo con fe, yo creo que es una palabra que es oportuna para hoy también. Antes del anochecer sabrán que fue el Señor quien los sacó de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor. Mire usted, antes que duerma en esta noche tendrá una convicción. El Señor le sacó de la esclavitud, el Señor le sacó de la muerte, el Señor le sacó de los vicios, el Señor te sacó de un destino de muerte. Y hoy, antes de dormir, usted recordará esto y en la mañana verá su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Por la mañana verán la gloria del Señor. ¿Cuántos veremos su gloria? Hoy nos preparamos en la noche y mañana al despertar yo profetizo esto: veremos su gloria. Yo no sé qué estás enfrentando esta semana, este mes, no sé cuáles son tus necesidades específicas, pero quiero decir lo que dice la Escritura: verás la gloria del Señor. Por la mañana verán la gloria del Señor, porque Él oyó las quejas de ustedes que son contra Él y no contra nosotros. ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros? Luego Moisés añadió: el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque Él oyó todas sus quejas contra Él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así es, las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. Hago un paréntesis. Cada vez que nos quejamos, y aquí me voy a saltar al versículo 13, Alvarito. Cada vez que nos quejamos de la iglesia, del trabajo, de lo que sea, ¿sabe que en realidad nuestra queja no es hacia eso? Nuestra queja está dirigida y llega al corazón del Señor. Qué difícil, qué delicado es tener un vocabulario de quejas, porque en realidad cuando nos estamos quejando, esa queja llega al Señor. ¿Sabe qué tenemos que hacer este 2024? Dejar la queja de lado. Diga conmigo: yo dejaré este 2024 la queja a un lado. La queja no te tiene que acompañar, iglesia, porque la queja, al igual que la adoración, llega al Señor. Él escucha nuestra queja. Que este 2024 seamos limpios de ese comportamiento, amén. Mira el versículo 13. Esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento. Y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojalandrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? En medio de un tiempo de hambre, el Señor envió codornices. Y después de, usted cuando ha salido en la mañana, sobre todo en temporada de invierno, se ha dado cuenta que a veces los autos están mojaditos
y no necesariamente porque llovió, ¿cierto? Pero cayó como una helada. Así decimos nosotros, cayó la helada, cayó el frío, no sé cómo lo dirán en otros países, acá les decimos así como que cayó la helada, ¿cierto? Cayó la helada. ¿Cómo lo dicen en tu país, Martita? Cayó la nieve. Nosotros acá la nieve le decimos a lo que se ve en la cordillera, a la nieve. Ustedes a ese frío le dicen cayó la nieve. ¿Ve? Estamos bilingües, estamos hablando todos los idiomas. Entonces dice la Biblia que cuando cayó ese rocío y luego se evaporó, quedaron unos copos como de una hojaldrada y fina como escarcha. Y los israelitas preguntaron, ¿qué es esto? Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. Y estas son las instrucciones del Señor para cada grupo familiar. Juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, nos faltan los que son más pillos, ¿cierto? Aquí se empiezan a revelar las personalidades, los que recogen más, los que recogen menos. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. O sea, alcanzaba para todos. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Entonces Moisés les dijo, esta es una instrucción, no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso. ¿Y qué hicieron? Guardaron un poco, ¿qué dice la Biblia? Hasta la mañana siguiente. Pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba. Y Moisés se enojó mucho con ellos. ¿Usted ha visto alguna vez el pan con hongo? ¿Se le ha olvidado alguna vez un pan por ahí en alguna bolsita? A mí más de alguna vez se me ha olvidado que tenía un pancito por ahí. Después cuando lo encuentro, el pan ¿cómo se pone? Se pone verde, tiene un mal olor. Bueno, a ellos les estaba pasando lo mismo. Cuando guardaron para el otro día, que no era la instrucción que el Señor les dio, este pan apestaba y tenía gusanos. Imagínense, de un día para otro. Pero fueron desobedientes a lo que el Señor les estaba diciendo. Después de este incidente, vamos a leer el versículo 21 y versículo final. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. Esta es una obra sobrenatural del Señor para alimentar a su pueblo de Israel en medio del desierto. Dice la Biblia que cuando el Señor sacó a Israel de Egipto y comenzaron esta peregrinación por el desierto, llegó el tiempo del hambre, llegó el tiempo de la sed. Es más, días anteriores, cuando tuvieron sed, el Señor ¿qué hizo? Permitió que saliera agua de una roca. Encontraron agua y el agua que estaba amarga, el Señor la endulzó. Entonces el Señor siempre ante la necesidad de su pueblo se manifestaba de una forma sobrenatural. Y quiero decirte eso esta tarde. Ante tu necesidad, no tengas duda de que Él se va a manifestar de una forma sobrenatural, totalmente inesperada, totalmente impensada. Quiero decirle en el nombre del Señor que Él se manifestará de una forma sobrenatural, de una forma inesperada. Él proveerá para lo que tú y yo podamos necesitar. ¿Cuántos dicen amén? Y esa palabra también es soltada para lo que estamos viviendo como iglesia. No faltará para la construcción, no faltará para la edificación. Él proveerá de una forma sobrenatural. Este 2024, cuando empiece marzo, Él proveerá de una forma sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si Él lo hizo ayer, lo hará hoy y lo hará siempre porque Él no cambia. En Él no hay sombra de variación. ¿Cuántos dicen amén? Le damos otro aplauso al Señor por eso. Dele un fuerte aplauso al Señor. Sea consciente de una cosa, quien está hablando no es la pastora, es el Señor hablando a tu vida, usándome como un instrumento. ¿Sabe cómo le puse por título a este mensaje? Cambio de cultura. Cambio de cultura. Yo creo que los chilenos
A los chilenos nos reconocen como muy patriotas, muy arraigados a nuestras culturas. Así nos reconocen muchos extranjeros. Entre chilenos no nos reconocemos así. Pero ¿sabe qué? Cuando uno tiene la oportunidad de salir, de viajar, de conocer a otras personas, uno observa y hay culturas que tenemos arraigadas que no son posibles cambiar, que nadie nos cambia de la forma de ser. Ahora mire, ¿qué es cultura? Es un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo. O sea, en el fondo es cómo nos comportamos, es cómo vivimos. Esa es la cultura, cómo nos expresamos, cómo vivimos el día a día. Eso es lo que somos culturalmente hablando. ¿Y sabe qué? Yo soy consciente de algo cuando yo he estudiado la palabra de Dios, que cuando Israel sale de Egipto, físicamente ellos salen de Egipto y salen de un sistema esclavo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos conocen esa parte de la historia? Israel sale de la esclavitud, pero hay una realidad que he aprendido en la Biblia y es que Egipto no sale de ellos. Ellos salen de Egipto, pero Egipto, la forma de pensar que tenían en Egipto, no logra salir de ellos. Por eso, cuando estaban en el desierto, una y otra vez se quejaban. ¿Sabe por qué? Porque querían volver al estilo de vida que tenían antes, al estilo de vida que tenían cuando eran esclavos. En un momento de hambre, no les importó volver a ser maltratados. En un momento de hambre, no les importó ser maltratados por sus jefes, tener un trato indigno. Dice la Biblia que los trataban duramente a los egipcios, a tal punto, ¿qué es lo que suena? A tal punto que a ellos, a tal punto que, perdón vecina, a tal punto que ellos preferían volver a ese estilo de vida con tal de saciar, ¿qué cosa? La guatita. Con tal de no pasar hambre, pasaban por alto cualquier tipo de maltrato que podían volver a recibir. ¿Sabe qué? Cuando hay hambre, no les importaba absolutamente nada. Y eso es lo que murmuraban. De eso ellos empezaron a quejar. Ellos empezaron a decir que antes estaban mejor. No les importaba si eran maltratados, porque una cosa reconocían, no les faltaba. ¿Cuántos se han sentido tentados en esa línea de pensamiento una vez que llegan al Evangelio? Que dicen, cuando estaba en el mundo no me faltaba nada, pero ahora que estoy en Cristo me ha tocado difícil. ¿Cuántos se han sentido tentados en esa línea de pensamiento que pareciera ser que cuando llegaron al Señor todo se volvió más difícil y resulta que cuando estaba en el mundo la platita llegaba fácil, sobraba, había para darse sus buenos gustos, ¿cierto? ¿Cuántos hemos sido tentados en esa línea de pensamiento? Bueno, acá el pueblo de Israel estaba tentado y pecó en decir y en murmurar y en quejarse, no contra Moisés, no contra el líder, sino que es una queja que llegó a oídos del Señor. Se vieron con hambre y pasaron por alto todo el maltrato que les dio Egipto. Ellos querían volver a tener. ¿Sabe que a veces somos tentados en esa área? No importa qué tan mal nos trataron en el mundo, no importa qué tan indigno fue nuestro estado en el mundo. A veces por querer tener un poco más en lo material y en lo económico, pensamos en volver atrás. Pero si usted está aquí hoy día, déjeme decirle que usted ha vencido. Usted ha vencido y pese a que ha sido tentado, si usted está aquí en este día caluroso de febrero, no tan caluroso como otros días, pero si usted está acá en este día es porque ha vencido y porque usted sabe que es mejor estar en la casa del Señor que fuera de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y si el momento está difícil, Él proveerá de una forma sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amén. Sí, dele un aplauso al Señor nomás. Sí. Él está aquí en medio nuestro. ¿Sabe que cuando yo miro las empresas, una de las cosas en las que más se invierte es en impulsar la cultura? En las empresas se invierte
en la publicidad de la cultura, de la visión, de los valores, del protocolo. Usted va a una empresa y si es una empresa ya posicionada en el mercado, usted se va a encontrar con un flyer, se va a encontrar con un letrero. En ese lugar de trabajo va a haber una cultura de trabajo. En ese lugar lo más probable es que hagan jornadas, salidas, para fortalecer el equipo, finalmente para que todos en la empresa tengan el mismo espíritu de trabajo y puedan tener una cultura empresarial, una cultura laboral. Sabe que las empresas invierten tanto dinero en poder impulsar una cultura en sus trabajadores. Usted sabe que a una empresa llega el que es pobre, el que es rico, el que viene del barrio alto, del barrio bajo, el que tuvo papá, el que no tuvo papá, el que tiene hermanos, el que se crió solo. A una empresa llega de todo tipo, de todo tipo. Entonces los gerentes, los altos mandos, ahí los grupos que están a cargo de la administración invierten mucho dinero en impulsar una cultura en donde, pese a las diferencias sociales que puedan tener familiares o de cualquier tipo, todos puedan hablar el mismo idioma, todos puedan moverse en pos del mismo objetivo. Y se invierte mucho dinero, se envían correos constantemente, se hacen regalos que les permitan recordar quiénes son, para dónde van y todo el tema. El gerente se muestra, se da a conocer, todo para impulsar una cultura. ¿Sabe qué? Una de las cosas más difíciles de cambiar en la iglesia, creo yo, es nuestra cultura del mundo. Porque a veces salimos del mundo, salimos del estilo de vida que llevábamos del mundo, salimos de ese ambiente, pero el mundo no sale de nosotros. Seguimos con las mismas malas costumbres muchas veces, seguimos con los mismos pecados muchas veces, seguimos comportándonos como que si todavía fuéramos del mundo. La única diferencia es que ahora vamos a la iglesia y nos vamos los fines de semana de fiesta, o no nos curamos con los amigos, o no nos juntamos ahora a hacer lo malo, sino que cambiamos el panorama de ir a esos lugares por ir a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Estar en una iglesia muchas veces no nos garantiza que el mundo ha salido de nosotros. Y frente a eso necesitamos ser libres, tener un cambio cultural para que en nosotros se manifieste la cultura del reino. En la cultura del reino hay fe, hay amor, hay perdón, hay esperanza. En vez de queja, hay palabras de fe. En vez de ser juzgadores, hablamos con amor y con misericordia. A veces no estamos a esta altura del reino porque el mundo no ha salido de nosotros. Y sabe que esto estaba viviendo el pueblo de Israel. Habían salido de Egipto, pero aún se manifestaba en ellos el sistema egipcio, el sistema esclavo, el sistema de quejarse, el sistema de decir, no, que nos falta esto, queremos esto. Viendo cómo el Señor había abierto el mar, viendo cómo el Señor había endulzado las aguas, viendo cómo el Señor tenía poder para hacer, miren, las plagas de Egipto, provocadas por nuestro Señor para sacar al pueblo de esa esclavitud. Viendo todo eso, aún se quejaban porque el Señor no les daba de comer como quizás ellos querían ser alimentados. Y en ese escenario dice la Biblia que el Señor escuchó la queja y Él dijo, voy a hacer algo en este pueblo y los voy a probar. ¿Sabe que el camino de ir a Egipto, a la tierra prometida, no debió durar más de 15 a 40 días? De 15 a 40 días. Ahora, si consideramos que era una multitud la que viajaba, a lo mejor ese trayecto, considerando los niños, los tiempos de pausa, los ancianos, quizás ese trayecto no debió durar más de 6 a 1 año. No más de 1 año, desde Egipto a la tierra prometida. ¿Sabe cuánto tardó el pueblo de Dios? Usted lo sabe. 40 años. ¿Por qué el Señor permitió que estuvieran 40 años literalmente dando vueltas en el desierto para llegar a la tierra prometida? Porque no querían cambiar su cultura, no querían cambiar su comportamiento, no querían cambiar su forma de ser. Iglesia amada, hay
hay algunas veces estamos dando vueltas en el mismo círculo vicioso porque no cambiamos nuestra forma de pensar. Pensamos como cuando estábamos en el mundo. Y sabe que el reino no trabaja como trabaja el mundo. En el reino de Dios, el Señor obra de una forma sobrenatural. Un ejemplo de esto, si en el mundo tú tienes poco recurso, ¿qué es lo recomendable? Ahorrar, no gastar, esconder, invertir, no sé, de alguna u otra forma. ¿Sabe lo que hay que hacer en el reino? En el reino, simplemente si tú das con fe, dice la Biblia que el que siembra, cosecha. Y si tú lo haces en abundancia, la cosecha ¿cómo es? Es abundante. El reino trabaja distinto. Pero a veces nuestra mente sigue atada al sistema del mundo y no le damos a los nuestros, no damos a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos y mantenemos el pensamiento que recibimos en el mundo. ¿Para qué hablar del área de lo emocional? A veces nos cuesta perdonar cuando somos juzgados y criticados injustamente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo trabaja el reino? Pon la otra mejilla. ¿Qué hacemos nosotros? Volvemos a nuestro comportamiento esclavo, a ese comportamiento que teníamos en el mundo. No, este me la va a pagar. A este lo voy a funar. El que me la hace, me la paga. ¿Ves? Si no sabemos todos esos dichos. No, es que con él nunca más. Con ese, la cruz para siempre. ¿Cuántos hemos dicho alguna vez frases como esta? Con este nunca más, chao, con este nunca más. ¿Qué dice la Biblia? Pon la otra mejilla. Si tienes que llevar su capa 1 milla, llévasela 2. El reino trabaja distinto. Y a Israel le costó 40 años entender que necesitaban tener un cambio de cultura. ¿Cuánto tiempo nos va a tardar como iglesia entender que tiene que cambiar nuestra cultura, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de tomar decisiones? Tiene que cambiar porque servimos a un Dios vivo y que cuando no hay, Él siempre va a proveer. Que cuando te sientes solo, en realidad no estamos solos, Él está con nosotros. Amén. Pero a veces somos emocionales como la gente del mundo. Nos sumergimos en depresiones, nos sumergimos en aflicciones como que si no tuviéramos ningún Dios, cuando Él nos dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces cuesta que Egipto salga de nosotros. Dígame si no cuesta. ¿A alguien no le cuesta? A mí me cuesta. Cuesta que Egipto salga de nosotros, pero ¿sabe qué? Con este relato bíblico podemos aprender que no es difícil que nuestra cultura cambie. Por eso el Señor nos enseña en la palabra cómo exponerse a ese cambio. Y ¿sabe que yo puedo ver 3 comportamientos constantes que tenía Israel en este proceso? Número 1, ellos siempre miraban el pasado. Número 2, ellos siempre murmuraban. Número 3, ellos siempre tenían miedo. Y esta cultura también está entre nosotros. Muchas veces entre nosotros, tristemente, es así. Constantemente miramos el pasado. Constantemente nos justificamos por lo que vivimos en el pasado. Constantemente nos aferramos a lo que vivimos en el pasado. Somos crueles con nosotros mismos por lo que vivimos en el pasado. Es una cultura constante que estaba en el pueblo de Dios. ¿Sabe qué hacían constantemente? Murmuraban. Dígame si no es muy chileno el tema de la murmuración. Que usted cree que es amigo, pero el amigo te abraza y ¿qué te está haciendo? Te está apuñalando por la espalda. Me recordé mirándolos a ustedes, Carolina y Alvarito papá, me recordé las experiencias que me contaban ustedes del grupo de personas con los que han tenido que trabajar. Sonriéndonos muchas veces, pero ¿qué están haciendo? Nos están apuñalando por la espalda. ¿Cuántos robos no viviste cuando trabajabas en el Bío Bío? Y no voy a seguir porque no vaya a ser que ahí alguien nos esté mirando y se sienta aludido. Vamos a nombrar solamente por ahí el Bío Bío, ¿cierto? Cuando trabajabas allá.
pero somos expuestos muchas veces a estas situaciones en donde escuchamos muchas veces la murmuración. Estamos en esos ambientes de murmuración o sabemos de gente que es buena para murmurar y nosotros también nos prestamos muchas veces para la murmuración. Eso está en la cultura de este mundo. Y tercero dije, esta cultura de miedo, de retener porque tenemos miedo, de guardar porque tenemos miedo, de no hacer esto porque nos da miedo, de no avanzar porque nos da miedo. Conozco tanta gente que no se ha lanzado a la piscina en proyectos, en emprendimientos, en formar incluso familias porque tienen miedo. ¿Sabe qué? Eso es parte de la cultura de este mundo. Mirar al pasado, murmurar y tener miedo. Ahora, ¿sabe qué es lo glorioso de seguir a Cristo? De que en cada historia escrita en la palabra de Dios es una enseñanza para enfrentar lo que la cultura y lo que el sistema de este mundo nos está enseñando. Porque el pasado, mirar constantemente al pasado, murmurar constantemente y tener miedo, tienen solución si estamos en los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, eso se puede combatir. Esa cultura se puede combatir si usted y yo aprendemos por medio de este relato bíblico cómo hacerle frente al pasado, al miedo, a la murmuración, a la queja. ¿Cómo hacerle frente a eso? Lo vamos a aprender en la palabra que el Señor tiene hoy día para nosotros. Y mire, ya para ir concluyendo y usted pueda tomar estas herramientas. ¿Sabe qué? Estas personas lo primero que empezaron a hacer es mirar al pasado, es mirar cómo estaban atrás, es mirar sin esperanza a lo que está por delante. Ellos creían que atrás estaban mejor, entonces no tenían visión de lo que venía por delante. ¿Sabe cómo se combate eso? Con fe. ¿Sabe cómo se combate el miedo a lo que viviste en el pasado? Con fe. Yo tengo que decir esta palabra en el nombre de Jesús. Lo que viviste en el pasado no lo vas a vivir hoy. El rechazo que sufriste en el pasado no lo vas a vivir hoy. El abandono que viviste en el pasado no lo vas a vivir hoy. Si sufriste escasez en el pasado, no lo vas a vivir hoy, porque el Señor es fiel y Él suple de una forma sobrenatural. ¿Sabe qué quería enseñar el Señor cuando le decía al pueblo que recoja el maná para cada día? Porque ellos podían hacer la recolección mensual, la recolección semanal. Pero ¿qué estaba enseñándoles el Señor? Hágalo cada día. ¿Sabe qué quería enseñar el Señor? Que Él provee para cada día. Por eso la Biblia dice en el Nuevo Testamento: no nos afanemos. ¿Por qué vamos a comer? ¿Por cómo nos vamos a vestir? Por lo que viene mañana. Cada día tiene su afán. Si Él alimenta a las aves del cielo, si Él viste a los lirios del campo, ¿cuánto más no hará con sus hijos? ¿Cuánto más no hará con su iglesia? No temas, iglesia. Él proveerá para cada día. Y lo que tú necesitaste ayer, lo que tú sufriste ayer, no será una necesidad hoy ni mañana, porque Él provee para cada día. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: Él provee para cada día. Él provee para cada día. No te faltará, no escaseará. No mires para atrás, porque Él proveerá para cada día. Gloria a Dios por eso. Eso quería enseñar Él cuando le decía a su pueblo: recoge cada día el maná para ese día. Él quería enseñar que es un Dios que provee para cada día. Por eso la Biblia dice: antes que anochezca, sabrán que fue el Señor quien los sacó de la tierra de Egipto, y por la mañana verán la gloria del Señor. En el versículo 7, por la mañana verán la gloria del Señor. Ellos al despertar se iban a dar cuenta que en la tierra estaba ese maná, y ellos verían que era la gloria del Señor ahí, no dejándolos morir de hambre, sino que trayendo de forma sobrenatural el alimento que ellos necesitaban. Crea esta palabra: Él proveerá para cada día
Él proveerá. No tengas miedo del porvenir, iglesia. Él proveerá para todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Para la iglesia CTU la bendición. Él proveerá. Él proveerá. Lo creo con todo mi corazón. ¿Qué es lo que hacían ellos? Murmuraban constantemente. ¿Sabe qué? La pereza trae murmuración. Cuando ellos estaban peregrinando en el desierto, ellos no estaban haciendo nada. Tenían muchos tiempos de ocio. La falta de trabajo los instaba a la murmuración. Cuando no hay nada que hacer, ¿qué hacemos? Conversamos, por ahí hablamos más de la cuenta. ¿Y sabe qué? El Señor dice en su palabra que cada día tenían que recoger el maná. ¿Sabe a qué los motivó el Señor? Si bien era una dádiva, venía del Señor, pero ellos tenían que ir por ella. ¿Sabe a qué está motivando el Señor? Está motivando al trabajo. Él estaba mostrando que cada día iba a proveer, amén. Pero Él también estaba mostrando que cada día tú y yo debíamos trabajar por aquello. Cuando hay trabajo, no hay tiempo para murmurar, porque tenemos la mente ocupada. ¿Se sabe por qué usted y yo a veces tenemos tanto tiempo de encontrar defectos en una iglesia? Porque no estamos trabajando. ¿Sabe por qué usted y yo tenemos tanto tiempo para encontrar defectos en todas partes? Porque usted y yo no queremos ser parte de la solución, por tanto no queremos trabajar. La falta de trabajo insta a la murmuración. ¿Sabe que en Proverbios muchas veces dice, el perezoso dice? Muchos de los proverbios comienzan así, el perezoso dice, porque el que no trabaja tiene tiempo para decir. El que no mueve las manos tiene tiempo para hablar. Pero cuando usted está ocupado, ya sea en el reino, ya sea en lo laboral, ya sea en lo familiar, usted no tiene tiempo de murmurar. Usted lo que está es enfocado en trabajar para sacar adelante la familia, para sacar adelante el trabajo, para sacar adelante la iglesia. No me extraña ver en una iglesia que los que más murmuran son los que menos quieren trabajarle al Señor. No me extraña ver eso en una iglesia. No me extraña ver eso a lo largo de todas las iglesias que he podido visitar y conocer. Aquellos que no quieren trabajar tienen más tiempo para murmurar. Este 2024 me niego a ver una iglesia así. Me niego a ser una iglesia. Me niego a ser una pastora que tiene tiempo para murmurar por falta de trabajo. ¿Qué me voy a estar preocupando de lo que pasa en la iglesia vecina si estoy preocupada del trabajo, cómo se avanza en mi iglesia? Muchas veces he pecado en eso. He visto cómo los otros ministerios avanzan. He pecado ante el Señor, he murmurado, he criticado sus formas, he criticado cómo lo han desarrollado, llenándome de excusas y buscando respuestas en por qué ellos avanzaban y nosotros no. He pecado en eso. ¿Sabe qué me hablaba el Señor en las vacaciones? Cuando tú murmuras, en realidad estás evidenciando que no estás trabajando. Cuando usted trabaja, no tiene tiempo, ni ganas, ni fuerzas para murmurar. Porque usted y yo, en lo que estamos enfocados, es en trabajar. Siempre en la Biblia, en Proverbios, hay muchos versículos que empiezan diciendo, el perezoso dice, el perezoso dice, el perezoso, el que no hace nada, tiene mucho tiempo para decir. Proverbios 13:4 dice así, el alma del perezoso desea, pero nada consigue, nada alcanza. Mas el alma de los diligentes, de los que trabajan, queda satisfecha. ¿Sabe qué tiene que ejecutar usted este 2024? Servicio al Señor, servicio por su familia, servicio por lo que usted quiere cambiar. ¿Sabe que si usted sirve en aquello que quiere cambiar, usted sí verá cambios y tendrá un alma satisfecha?
Pero vivimos quejándonos de la familia, vivimos quejándonos del trabajo. ¿Sabe cuál es la invitación del Señor a nosotros? Trabaje, haga más y hable menos. Iglesia, hablemos menos, pero hagamos más. Cuando estemos ocupados, no habrá tiempo para murmurar. ¿Sabe qué quería enseñarle el Señor al pueblo de Israel? Si cada día ellos trabajaban, solo en la mañana, por ir a buscar su maná, no había tiempo de murmurar. ¿Cómo se combate esta cultura? Número 1, creyendo que Él proveerá. Número 1, con fe. Número 2, con trabajo. ¿Cómo se combate la cultura de este mundo, la cultura de estos tiempos? Con fe, con trabajo. Así se rompe esta cultura mundana. En el Nuevo Testamento le llama la vieja naturaleza. Así se enfrenta, así se destruye esta vieja naturaleza, esta carnalidad. Así se rompe, así somos libres, con fe y con trabajo en el reino de Dios. Y número 3, para terminar, ¿sabe cómo se combate esta cultura? Con obediencia. Somos tan desobedientes a veces al Señor. Somos tan soberbios a lo que el Señor dice. Nos resistimos tanto a lo que el Señor está diciendo que sufrimos las consecuencias. ¿Cuál era la instrucción para el pueblo de Israel? No saques, no juntes, no acumules como para 2 días. ¿Cuál era la instrucción? Saca para ese día. ¿Qué dice la Biblia que hicieron algunos? Sacaron más. ¿Qué pasó? Se pudrió, se echó a perder. Es que nos encanta hacer todo lo contrario a lo que el Señor dice. Dígame si no somos expertos en eso. Que el Señor nos dice que lo hagamos de una forma y usted y yo lo hacemos de otra forma. Pero ¿sabe qué? Hay esperanza. Hay esperanza, iglesia. ¿Sabe cómo se destruye esta cultura? Con estos 3 elementos. Con fe, con trabajo y con obediencia. Usted va a empezar a vivir no la cultura del mundo, sino que la cultura del reino. ¿Sabe que yo estaba estudiando en un libro de teología de Pablo Hoff acerca del Pentateuco? Y dice que el maná, yo quiero unas fotitos, no sé si las podemos proyectar. Solo las fotos, no del pajarito, la otra foto. Vamos a proyectar ahí unas fotitos y sacamos el versículo. Ahí se puede ver un poco cómo el pueblo de Israel sacaba el maná. Usted, para que tenga una idea de cómo, imagínese lo que era despertar y salir de tu tienda y que el pancito estuviera ahí, o por lo menos el ingrediente que se necesitaba para hacer el pancito. ¿A cuántos les gusta la marraqueta crujiente, la arepa crujiente con quesito? ¿A cuántos les gusta? No hay nada, mire, no hay una forma mejor de empezar el día que comer rico en la mañana. Cuando el desayuno es malo, se empezó mal el día, ¿cierto? Mire, el pueblo de Israel en la mañana veía la gloria del Señor. Había alimento. Y había alimento suficiente para ese día. No tenían que preocuparse de lo que pasaba mañana, porque mañana de nuevo iba a haber. Y pasado mañana de nuevo iba a haber, porque Él provee para cada día. ¿Sabe qué? Este libro que yo estudiaba dice que el maná es un símbolo profético de lo que es Cristo. Dice que el maná caía del cielo. Cuando Cristo se hizo carne, Él vino del cielo. Él cayó del cielo. Él se despojó de sí mismo para hacerse hombre, para hacerse carne. El maná es un simbolismo profético. Dice la Biblia que ellos tenían que tomar el maná, hacerlo para sí. ¿Sabe qué tenemos que hacer con Cristo? Tenemos que aferrarnos a Él. Tenemos que recibirle. Tenemos que abrazar a Cristo cada día. Ellos, por alcanzar este maná, tenían que trabajar. ¿Sabe cuál es el consejo bíblico en esta tarde? Trabaje por y con Cristo. Ese es el simbolismo profético que hay en el maná. Ellos trabajaban por y con Cristo. Ellos trabajaban por y con el maná. Se levantaban de mañana para ir a buscar esta comida. Lo preparaban en el día. Estaban con el maná. Cuando había hambre, ellos tenían el maná. En medio de nuestras necesidades está Cristo.
En medio de nuestras necesidades está el Señor. ¿Sabe que cuando hay problemas económicos, estamos dispuestos a pasar por alto al jefe que es pesado, al jefe que nos pone la mala cara, al jefe que nos trata mal? Cuando tenemos necesidades económicas, dígame si usted y yo pasamos por alto muchas cosas. La distancia, que quede lejos. Pasamos por alto muchas veces que tengamos que usar un uniforme cuando no queremos usar uniforme. Pasamos por alto un montón de cosas. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Si fuera así con Cristo, si tuviéramos hambre de Él y pasáramos por alto cualquier cosa, la distancia, el cansancio, la Giovanna debería estar hoy día durmiendo, está muerta de cansada, pero pasar por alto todo eso, porque tenemos hambre de Cristo. ¿Sabe qué está haciendo usted? Usted está rompiendo esa cultura mundana, esclava, y se está derramando en usted y en mí la cultura del reino. Y cuando hay cultura de reino, reciba esta palabra: no escasea, no escasea, no falta, no faltará, no faltará para ti, para tu familia, no faltará. Eso es lo que ejemplifica el maná, es la figura de Cristo. Ahora, ¿sabe qué es la diferencia que hay entre el maná y entre Cristo? En que ellos tuvieron el maná solo por 40 años, por poco tiempo. ¿Sabe que usted y yo tenemos a Cristo para siempre? Para siempre, para siempre. Él siempre estará con nosotros. Él siempre estará con nosotros.